Vivimos en una época donde la libertad se malentiende. Nos enseñan que ser libre es hacer lo que quieras, cuando quieras, sin límites. Pero esa idea ha creado más esclavos que cadenas. Esclavos del placer. Esclavos de la opinión ajena. Esclavos del impulso, de la comodidad, del yo soy así. Pero el estoicismo enseña otra cosa. Enseña que el hombre verdaderamente libre es aquel que se domina, que no reacciona por impulso, sino que actúa con virtud, que no se deja llevar por el deseo, sino por la razón. Ese hombre es dueño de su alma, y tú puedes convertirte en él, pero no será fácil, porque para ser libre, primero tendrás que hacer algo más difícil: ser disciplinado. Este video no es entretenimiento, es entrenamiento. Vas a sumergirte en ideas que no adulan, ideas que incomodan, pero también ideas que transforman. Aquí, la disciplina no se presenta como castigo, se presenta como poder. Poder para resistir, poder para sostenerte, poder para elegir, porque si no dominas tu mente, ella te dominará a ti. Prepárate. Lo que estás a punto de vivir puede marcar el inicio de una libertad que ya no depende de nada ni de nadie. Comenzamos. El falso dilema entre libertad y disciplina. Dicen que la libertad es hacer lo que quieras, pero eso no es libertad, eso es capricho, eso es servidumbre disfrazada de rebeldía. El hombre que confunde libertad con ausencia de límites es como un esclavo que se niega a ver sus cadenas, porque él mismo eligió ponérselas. Yo hago lo que quiero, repite con orgullo, pero si miras bien, verás que no puede dejar de mirar su teléfono, no puede detener su impulso de hablar de más, no puede resistirse a placeres que lo consumen por dentro. ¿Eso es libertad? ¿O es adicción disfrazada de voluntad? Epicteto lo dijo sin rodeos: el verdadero hombre libre es aquel que no teme a la muerte, ni se deja dominar por el placer. La libertad que proclama el sabio no es hacer lo que te da la gana, es poder dominar lo que te domina. El hombre que no puede decir no a sus deseos es tan esclavo como aquel que está encadenado. ¿Te has detenido a pensar en cuántas cosas dices que eliges, pero en realidad te están eligiendo a ti? Hazte esta pregunta: ¿soy libre o solo reacciono? Cuenta la historia de un esclavo llamado Epicteto. Sí, esclavo, sin libertad externa, sin poder, sin propiedad, pero con una mente tan entrenada, tan indomable, que muchos hombres libres lo buscaban para aprender a vivir. Epicteto era golpeado por su amo. Una vez le torció la pierna con fuerza. Él, en calma, le dijo: si sigues, me la romperás. Y el amo la rompió. Epicteto solo dijo: te lo advertí. ¿Quién era más libre en ese momento? ¿El que dominaba a otro con violencia, o el que dominaba su reacción con razón? La libertad verdadera, la estoica, no depende del mundo externo, depende del alma. Y el alma no puede ser encadenada, a menos que tú mismo entregues las llaves. Nos han vendido la idea de que libertad es elección infinita, pero lo que libera no es la elección, es la calidad del juicio con el que eliges. Hay deseos que se disfrazan de libertad, pero en realidad son grilletes. El deseo de aprobación,
el deseo de placer inmediato, el deseo de tener siempre la razón, el deseo de ser uno mismo, aunque eso signifique perder el control. Marco Aurelio lo decía con claridad brutal: el que se deja llevar por las pasiones es un esclavo. ¿Quieres ser libre? Empieza por mirar lo que te controla, lo que no puedes dejar, lo que no puedes resistir. Y ahí entrena. La disciplina no es una jaula, es una llave. Una llave que abre la puerta a algo mucho más grande que el deseo, la paz. Cuando dominas un hábito, cuando regulas un impulso, cuando te abstienes aunque puedas ceder, no pierdes libertad, ganas dignidad. La trampa está en creer que la libertad es ligera, pero la verdadera libertad es pesada, requiere fuerza, requiere claridad y sobre todo requiere coraje. Porque decir no cuando todo tu cuerpo grita sí, eso no lo hace un débil, lo hace un maestro. Disciplina no es represión, es dirección. No se trata de negarte placeres por castigo, sino por amor a algo mayor, tu libertad interior. Pregúntate ahora, ¿qué clase de vida estoy eligiendo? ¿Una libertad aparente, donde mis impulsos deciden por mí? ¿O una libertad estoica, donde yo decido quién soy, incluso cuando nadie me ve? Epicteto, Marco Aurelio, Séneca, no fueron hombres perfectos, fueron hombres libres. Y tú puedes serlo también, si tienes la valentía de mirar dentro y comenzar a gobernarte. Disciplina no es castigo, es poder. El poder de no depender de nada externo para estar en paz. Y eso es el mayor acto de libertad que puede lograr un ser humano. Templanza, la madre de toda libertad. La libertad sin autocontrol es una bomba sin reloj. Puedes tener alas, pero si no sabes hacia dónde volar, terminarás estrellándote contra tus propios excesos. La templanza no es solo una virtud, es la madre de todas. Porque sin templanza, la sabiduría se pervierte, la justicia se corrompe y la valentía se transforma en temeridad. Controlar los deseos no es negarlos, es ponerlos al servicio de algo más alto, la razón. Para el estoico, el cuerpo no es enemigo, pero tampoco es el rey. Los placeres, las pasiones, los impulsos no son demonios, son pruebas. Pruebas que muestran cuánto poder tienes sobre ti mismo. Marco Aurelio decía: el alma se fortalece resistiendo. Y resistir no significa reprimir, significa elegir conscientemente. El sabio come, pero no vive para comer. El sabio siente placer, pero no es su esclavo. El sabio puede enojarse, pero no vive dominado por la ira. La templanza no niega el placer, lo coloca en su lugar. Es la diferencia entre disfrutar el vino y embriagarte hasta olvidar quién eres. Es la diferencia entre amar y poseer. Es la diferencia entre vivir y ser vivido. Imagina que tu vida es un carro poderoso. El deseo es el acelerador, el juicio, el volante, pero la templanza es el freno. Sin ella, terminarás en el abismo del exceso. ¿Has sentido alguna vez que algo placentero termina por hacerte daño? Comer sin medida, dormir sin propósito, buscar validación hasta perderte. El placer sin control termina por convertirse en castigo. Séneca lo advirtió con precisión: el que se entrega sin medida al placer
se entrega al verdugo. La templanza no te quita libertad, te devuelve el timón, porque nadie es libre si no puede detenerse cuando debe. En el estoicismo, el verdadero poder no está en controlar el mundo, sino en controlar cómo reaccionas ante él. Y nada entrena mejor esa capacidad que la práctica de la templanza. Ayuno voluntario, moderación del habla, renuncia a lo innecesario, no como castigo, sino como fortaleza. El sabio no se embriaga de placer, ni se ahoga en el dolor. Permanece, observa, elige. Templanza, es decir, no necesito más para estar bien. Y ahí, en ese instante, te haces invencible. No porque nada te afecte, sino porque tú decides qué lugar ocupará cada cosa dentro de ti. Cuando todo el mundo persigue más, el sabio reduce. Cuando todos corren tras estímulos, el sabio vuelve a lo esencial. Y desde ese centro, actúa. La templanza es la raíz de una mente libre, porque solo el que no se desborda puede contener al mundo dentro de sí, sin ser destruido. Rutina, hábito y constancia, los pilares invisibles. Marco Aurelio no se convirtió en sabio por escribir frases profundas, se convirtió en sabio porque cada día se sentaba a recordar lo esencial, una y otra vez, sin aplausos, sin público, sin resultados inmediatos, pero con constancia. La rutina no es monotonía, es alquimia. Tomas lo cotidiano y lo conviertes en virtud. Cada mañana que resistes la pereza, cada decisión que haces con propósito, cada vez que eliges el deber por encima del deseo, estás construyendo un carácter. Y el carácter es destino. El hábito es una espada de doble filo. Lo que repites sin pensar termina por gobernarte. Pero si lo diriges con conciencia, puede convertirse en tu mayor aliado. El sabio no espera inspiración, crea estructura. No improvisa su alma cada día, la afina como un instrumento. Epicteto lo decía claro: no se alcanza la libertad por accidente, se entrena. Y el entrenamiento no sucede una sola vez. Sucede cuando te levantas a la misma hora, cuando meditas aunque no tengas ganas, cuando te enfrentas a ti mismo y no buscas excusas para huir. Ahí está la verdadera disciplina, en lo invisible. La constancia es la forma más humilde de la grandeza. No brilla, no hace ruido, pero transforma, porque mientras el mundo cambia de rumbo cada día, el estoico permanece firme en su camino. Una gota de agua puede romper una roca, no por su fuerza, sino por su repetición. Así es la mente disciplinada. No necesita gritar, no necesita impresionar, solo necesita repetirse a sí misma: esto es lo correcto, una y otra vez. Marco Aurelio lo anotaba: hago lo que la naturaleza pide, no porque otros lo vean, sino porque es mi deber. La constancia es obediencia al logos, a la razón universal. Aunque el cuerpo grite cansancio, el alma avanza, porque ya no espera motivación, sabe que la virtud se forja en el compromiso. No subestimes el poder de una buena rutina, porque lo que haces cada día te está haciendo a ti. Si te disciplinas en lo pequeño, estarás preparado para lo grande.
El sabio barre el suelo con atención, come con presencia, camina con intención. No porque esos actos sean especiales, sino porque los convierte en sagrados. La rutina es una forma de oración silenciosa. Y el hábito, cuando se alinea con la virtud, se convierte en destino voluntario. Haz de tu día una obra de arte repetida, no por vanidad, sino por amor a la excelencia. Recuerda, el carácter no se forma en un instante, se teje con 1000 actos invisibles que nadie ve, pero tú sí. Y al final, esos actos definen tu vida. El arte de resistir tentaciones sin esfuerzo. Hay una gran diferencia entre resistir y estar más allá del deseo. Resistir es una batalla. Trascender es una liberación. El sabio no se resiste todo el tiempo, porque ha entrenado su mente para que ya no desee lo que lo debilita. Y eso no se logra por fuerza, sino por comprensión. El deseo se debilita cuando lo observas sin juicio, cuando lo miras de frente y ves que no es tan poderoso como parecía. Epicteto lo explicaba así: no te dejes arrastrar por la impresión, detente, espera y obsérvala como lo haría un juez. El sabio no huye del deseo, lo expone. Y al exponerlo, le quita su poder. Visualiza esto, un dulce frente a un niño. El niño tiembla por tomarlo, no piensa, solo actúa. Ahora imagina un sabio frente al mismo dulce. Lo observa. Reconoce su sabor, su atracción, pero no lo necesita. ¿Quién es más libre? Resistir no es cerrar los ojos, es abrirlos más. Ver lo que hay detrás del placer, la consecuencia, el vacío que deja, la dependencia que crea. Séneca decía: el deseo se vence no por la fuerza, sino por la razón. Cada vez que reflexionas antes de actuar, estás debilitando la cadena del hábito. Y cada vez que eliges lo correcto sobre lo fácil, te estás volviendo más fuerte, sin esfuerzo aparente. Hay técnicas antiguas que siguen funcionando hoy. La visualización negativa, por ejemplo. ¿Quieres controlar un impulso? Imagina las consecuencias de ceder. Imagina el arrepentimiento después. Imagina cómo ese deseo se convierte en rutina y la rutina en esclavitud. Luego imagina lo contrario. Resistir, mirarlo pasar y seguir firme. Ese momento es poder puro. También puedes anticiparte. Antes de ir a un lugar, antes de una conversación difícil, antes de una situación que te tienta, prepara tu mente. Pregúntate: ¿qué deseo me va a atacar hoy? Y respóndete: cuando llegue, no me va a tomar por sorpresa. La anticipación convierte al deseo en un invitado esperado, no en un intruso. No todo deseo es enemigo. Lo que el estoicismo enseña no es a matar el deseo, sino a domesticarlo. Como un caballo salvaje, no se trata de matarlo, sino de aprender a montarlo. Y si no puedes aún, no te castigues, entrena. Cada día que pospones un impulso, aunque sea un minuto, fortaleces tu voluntad. Cada vez que eliges pensar antes de actuar, fortaleces tu carácter. No luches con furia contra el deseo. Obsérvalo, entiéndelo, trasciéndelo. Recuerda esta frase: si cedo, soy esclavo. Si resisto, soy libre. Pero si trasciendo, soy dueño de mí. Y en ese dominio silencioso,
En ese gesto interno de elegir lo correcto sin esfuerzo, ahí nace la verdadera libertad. Ejercicios estoicos para forjar disciplina interior. El estoicismo no es una teoría, es un entrenamiento, una práctica diaria, íntima, a veces incómoda, pero profundamente transformadora. No basta con leer a Séneca, ni con subrayar a Marco Aurelio. Debes poner tu alma a prueba. ¿Quieres ser fuerte? Entonces incomódate a propósito. Epicteto decía, entrénate en lo difícil, cuando la vida esté fácil. Y uno de los ejercicios más potentes es el ayuno voluntario. No como dieta, sino como dominio. Renuncias a algo que podrías tener, no porque sea malo, sino porque decides demostrarte que no lo necesitas. Un día sin comer, un día sin tecnología, un día sin queja. Y de pronto, descubres que el alma puede más que el cuerpo. La incomodidad deliberada es otro ejercicio poderoso. Camina bajo la lluvia, duerme en el suelo, sal sin abrigo, no para sufrir, sino para recordarte que no necesitas tanto como crees. El mundo moderno te grita, evita el malestar a toda costa. Pero el estoico responde, el malestar elegido es libertad conquistada. Séneca lo practicaba a menudo, dormía en el suelo, vestía ropa áspera y salía a caminar sin lujos. ¿Por qué? Porque si el día difícil llegaba, ya lo había entrenado. Nada externo podía doblegarlo porque ya había vencido por dentro. No esperes que el mundo sea amable, hazte fuerte. Y esa fortaleza se cultiva cuando eliges el camino estrecho, aunque podrías tomar el fácil. El juicio es el verdadero campo de batalla. Por eso, otro ejercicio clave es entrenar la interpretación. Cada vez que algo te moleste, detente y pregúntate, ¿qué depende de mí aquí? No es lo que sucede, es cómo lo piensas. Un insulto no duele si no lo tomas como personal. Un fracaso no destruye si lo ves como lección. Epicteto insistía, no son las cosas las que nos alteran, sino nuestras opiniones sobre ellas. Así que entrena tu mirada. Haz del pensamiento un filtro virtuoso. Cada situación es un maestro. Cada emoción es un mensajero. Y tú decides si lo interpretas como enemigo o como oportunidad. La disciplina interior empieza por el juicio. Por último, el journaling. No es un diario común, es un acto de vigilancia del alma. Marco Aurelio lo hacía cada noche. Escribía sus pensamientos, sus errores, sus intenciones. No para que otros lo leyeran, sino para recordarse a sí mismo quién quería ser. Escribe al final del día, actué como un sabio hoy. ¿Dónde fallé? ¿Dónde resistí? ¿Dónde cedí? Y al escribirlo te limpias por dentro. Tomas la confusión y la ordenas. Tomas la culpa y la conviertes en dirección. La disciplina no se sostiene sin reflexión. Y la reflexión profunda nace del silencio y del papel. No importa si escribes una página o una línea. Lo importante es que, al hacerlo, estás entrenando tu conciencia. Y ese acto, día tras día, te hace dueño de ti. La disciplina emocional, domar la reacción automática. Hay un espacio, un instante diminuto. Entre el estímulo y tu respuesta, ahí nace tu libertad.
Ese espacio es invisible para la mayoría, porque la emoción llega como una ola y los arrastra antes de que puedan pensar. Pero el sabio respira, observa, elige. ¿Te insultaron? Puedes gritar o puedes guardar silencio. ¿Te ignoraron? Puedes reaccionar con rabia o puedes dejar pasar como si no importara. La emoción no es el problema, la reacción automática sí lo es. Marco Aurelio lo escribió muchas veces. El alma se hace invencible cuando aprende a no reaccionar al instante. No eres lo que sientes, eres lo que haces con eso. Cuando la ira te toca, se siente como fuego. Pero si la observas, verás que arde rápido y luego se apaga. Lo que la mantiene viva es el pensamiento que la alimenta. Esto no debería pasar. ¿Cómo se atrevió? Siempre me tratan así. Pero si interrumpes ese pensamiento, la llama se apaga. El estoico no es frío, es lúcido. Siente, pero no se deja devorar. Se permite la emoción, pero no se convierte en ella. Y eso requiere práctica, una y otra vez. Respira antes de hablar, mira antes de juzgar, piensa antes de actuar. Y cada vez que lo haces, refuerzas la pausa. Y esa pausa es poder. Hay momentos en los que el alma tiembla. Cuando pierdes a alguien, cuando te traicionan, cuando todo parece derrumbarse. Y ahí, la emoción no es una visita, es un huracán. Pero incluso ahí, puedes entrenar tu respuesta. No se trata de negarlo ni de fingir fortaleza. Se trata de sostenerte en medio del temblor, de respirar entre lágrimas, de actuar con virtud aunque duela. Séneca decía, dominar las emociones no es no sentirlas, es no ser esclavo de ellas. Llora si lo necesitas, pero no destruyas con tu llanto. Grita si es inevitable, pero no maldigas con tus palabras. Sufre, pero no abandones tu razón, porque incluso en el dolor más hondo puedes mantenerte humano. Y eso es disciplina emocional. Quien domina su reacción, domina su destino. Porque muchas veces lo que destruye una relación, una carrera, una vida, no es lo que pasó, es cómo respondiste. Un segundo sin control y puedes arruinar años de esfuerzo. Por eso el estoico entrena su mente, como un guerrero entrena su espada. No cuando hay guerra, sino antes. En la calma del día a día, en los pequeños roces. Ahí fortaleces tu alma. El sabio se convierte en fuego que no quema, en roca que no hiere, en río que fluye, sin perder su cauce. Haz de tu interior un refugio estable, porque el mundo gritará, pero tú no tienes que gritar con él. El mundo arderá, pero tú puedes arder sin consumir tu paz. Esa es la disciplina emocional. La más difícil, la más profunda, la más poderosa. Vivir con intención. Disciplina como alineación con el logos. La mayoría de las personas no vive, solo reacciona. Se despiertan y ya están corriendo. Corren hacia una meta que no definieron. Persiguen deseos que no cuestionaron. Y al final del día, vuelven a casa, vacíos. Marco Aurelio lo advirtió. No malgastes lo que te queda de vida, siguiendo el curso de otros. Vivir con intención es mirar tu día y preguntarte,
¿Esto me acerca a quien quiero ser? No todo impulso merece ser seguido, no todo deseo merece atención. La disciplina es elegir cada acto con conciencia de su propósito, y ese propósito es vivir conforme al Logos. ¿Qué es el Logos? Los estoicos lo llamaban la razón universal, una inteligencia profunda que ordena el cosmos, que da sentido a lo que parece caótico. Y vivir según el Logos es alinear tu conducta con esa armonía, es actuar con justicia, con templanza, con sabiduría, aunque el mundo haga lo contrario. Marco Aurelio decía: haz lo que dicta tu naturaleza, nada más. Y tu naturaleza no es huir del dolor, ni buscar placer ciego, ni tener siempre la razón. Tu naturaleza profunda es actuar con virtud. La disciplina no te impone una forma, te recuerda la forma que olvidaste, te regresa a ti. Cuando vives por impulso, vives dividido. Una parte de ti quiere avanzar, otra parte sabotea. Una busca la verdad, otra se esconde en la comodidad. Pero cuando vives con intención, cada parte se alinea. Piensas, sientes y actúas como uno solo. Eso es integridad, eso es paz. Y no se logra de la noche a la mañana, se logra con disciplina, con pequeñas decisiones que honran lo esencial. Levantarte cuando dijiste que lo harías, decir la verdad aunque incomode, guardar silencio cuando el ego quiere hablar. Esa coherencia, ese orden interno, es reflejo del Logos en ti. Y vivir desde ahí es vivir en plenitud. Cada acto, por más pequeño que parezca, refleja tu carácter. No es el gran discurso lo que define al sabio, es su forma de caminar, su tono al hablar, la limpieza de su mente, la firmeza de su corazón. La disciplina no busca perfección, busca congruencia. Que lo que piensas, lo digas. Que lo que digas, lo hagas. Y que lo que hagas, honre lo que eres. Esa es la verdadera intención. No dejar que la vida te arrastre, sino pilotar tu alma con dirección. Vivir según el Logos es vivir sin máscaras. Es levantarte cada día y saber que tu existencia tiene un propósito. No uno que te dio el mundo, sino uno que tú elegiste con almas, con razón y con virtud. Libertad estoica, cómo actuar sin ser esclavo de nada. Muchos hablan de libertad, pocos la conocen. Creen que libertad es hacer lo que se quiere, cuando se quiere, como se quiere. Pero eso no es libertad. Es dependencia del deseo. Es estar atado a lo que el cuerpo exige y lo que el ego susurra. El verdadero sabio, según Epicteto, es el único hombre realmente libre, porque no depende de nada externo para estar en paz, ni del elogio, ni del placer, ni del éxito. Si algo le falta, no sufre. Si algo le llega, no se embriaga. Actúa, pero no es movido por la necesidad. Ahí comienza la verdadera libertad, en el alma que ya no necesita. ¿Quieres saber si eres libre? Hazte estas preguntas. ¿Puedo callar cuando me provocan? ¿Puedo decir no sin culpa? ¿Puedo resistir un placer sin sentir que pierdo algo? Si no puedes, hay cadenas. No visibles, no físicas, pero reales. El estoicismo no busca destruir el mundo externo, busca que no seas su esclavo.
Puedes tener riquezas, pero no ser poseído por ellas. Puedes disfrutar del amor, pero no perderte si se va. Puedes actuar con pasión, pero no depender del resultado. Esa es la libertad estoica. Actuar sin atadura. Estar en el mundo, pero no atrapado por él. La libertad no es ausencia de límites, es elección consciente dentro de ellos. Un sabio puede vivir en una celda y aún así ser más libre que quien vive en un palacio atado a su ego. Marco Aurelio fue emperador, pero su libertad no venía de su trono, sino de su mente. Veía la muerte y no temía. Veía la injusticia y no se amargaba. Veía sus deseos y los examinaba como un médico observa un síntoma. No era indiferente, era invulnerable. No porque no sintiera, sino porque nada externo decidía por él. Esa libertad se entrena, se construye y nace de una sola raíz, la autodisciplina. Ahora detente, mira atrás. Has recorrido un camino de dominio interior. Has comprendido que la libertad no se encuentra afuera, que la disciplina no encadena, libera. Has aprendido a ver el deseo como maestro, la rutina como templo, la constancia como fuerza y la templanza como equilibrio. Has enfrentado tus emociones y en vez de reprimirlas, las comprendiste. Has caminado con intención, alineando tus actos con el logos. Y ahora puedes actuar, sin ser esclavo de nada. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste. Eso es poder. Eso es libertad. Eso es filosofía vivida. Y cada vez que elijas actuar con virtud, aunque nadie lo vea, te estarás recordando a ti mismo: soy libre, porque ya no obedezco a mis impulsos, obedezco a mi razón, y en esa obediencia hay más poder que en cualquier imperio. Si has llegado hasta aquí, no fue casualidad. Has caminado con nosotros a lo largo de un sendero invisible, el sendero de la autodisciplina. Has cuestionado tus deseos, tus reacciones, tus hábitos, y quizá por primera vez has comenzado a gobernarte. Eso no lo hace cualquiera. No todos terminan lo que comienzan, pero tú lo hiciste. Y por eso, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu mente abierta. Gracias por tu alma dispuesta a recordar lo que siempre estuvo dentro de ti. Este no fue un simple video. Fue un entrenamiento silencioso. Una trinchera del alma. Un espacio para volver a lo esencial. A lo que no cambia. A lo que nadie puede quitarte. Tu capacidad de elegir con virtud. La libertad no está en el ruido del mundo. Está en el silencio con el que decides. Disciplina no es castigo, es arte. El arte de decirle no a lo que te debilita y sí a lo que te transforma. Es forjarte sin testigos. Es resistir sin aplausos. Es avanzar, aunque nadie más lo haga. Y ahora lo sabes, la disciplina es el único camino hacia la libertad verdadera. No libertad de, sino libertad para ser tú mismo, en tu forma más alta, para vivir con intención, para morir sin arrepentimientos. Recuerda siempre esto: nada externo te domina, a menos que tú le entregues el poder. Y tú ya no lo harás. Gracias por caminar este camino con nosotros.
La filosofía está viva cuando tú la practicas. Nos vemos en el siguiente viaje interior. Hasta entonces, sé firme, sé libre y sobre todo, sé dueño de ti.